tú vas a encontrar toda una serie de elementos que ligan la salvación con la sanidad de la persona. Así que esto refuerza el hecho de que el Evangelio es integral. Tanto en su práctica como en su mensaje, siempre el Evangelio es integral. Y cuando vemos esta fusión o esta ligadura entre salvación y sanidad, nos queda mucho más claro por qué el Evangelio es integral. Así que vamos a desarrollar o estudiar un poquito cuál es el concepto de salvación en las Escrituras. Adelante, Gio. En las Escrituras el concepto de la salvación está ligado. Ese ya lo leímos, gracias. En el Nuevo Testamento el concepto de la salvación se desprende básicamente de dos términos griegos. El primero del sustantivo soteria, que significa salvación, y el segundo del verbo que significa salvar. Sosein. ¿Qué significa? Salvar. Salvar. Entonces, hay dos términos claros de donde se desprende la palabra salvación. El primero, ¿cuál es? Sotería. Sotería, ¿qué significa? Salvación. Salvación. Este es el sustantivo. El verbo es sosein y obviamente significa salvar. Esos dos términos están usándose de una manera así descomunal en el Nuevo Testamento, sobre todo para hablar de salvar, salvación, se salvó, lo salvó, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con salvación y salvar prácticamente pasa por esos dos términos, por el verbo soy ser y por el sustantivo Sotería. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí. Esos términos transmiten esencialmente las siguientes ideas. Vamos a la siguiente página. A 12, por favor, Marisol. Entonces, esa es una de las primeras acepciones de sotería. Siempre la palabra salvación, en una forma muy amplia, tenía que ver con salvar a alguien de un peligro inminente, alguna situación casi de muerte a veces, y la palabra que se usaba para liberar, rescatar o ayudar a esa persona era la palabra sotería, salvar, o la otra palabra, ¿cuál es? Sosein. Ok, entonces, sosein o sotería podía ser usado para hablar siempre de salvación a alguien, pero tiene esa primera connotación, habla de una cuestión de peligro o una amenaza de vida o de muerte. Por tanto, implicaba una acción de liberación, protección y seguridad. Es más, cuando a alguien le decían, se iba de viaje, por ejemplo, y iba a un viaje, ustedes en la antigüedad pues no había los transportes de hoy, así que los viajes eran muy peligrosos, porque viajabas sin luz, sin protección del Estado, o así que viajabas y te aventabas un albur a ver si salías de entre las montañas o el desierto donde tenías que cruzar. Así que una de las maneras de decir que te regresaras con bien era sotería. Que regreses, la manera más sencilla diría, que regreses a salvo, que regreses con bien, era una manera de expresarlo, y se usaba esta palabra justamente para confirmar el hecho de protección, de seguridad y de que la persona estaba pues salvaguardada. Esa es la primera idea en la que lo usaban los griegos en términos generales. La segunda, por favor, Fabi. Para el judaísmo tardío, sotería llegó a señalar la idea de beneficio físico o salud corporal. Su énfasis estaba en mantener una buena salud personal. Muy bien, entonces, pasando al lado del judaísmo, los judíos usaban esta palabra de una manera un tanto más personal. Ellos ya llegaron a pensar en sotería como una cuestión de beneficio físico. Sabían que esto indicaba traer siempre un beneficio a la persona, y de manera más particular a nuestra naturaleza física, a la persona en un sentido, vamos a decir, orgánico, ¿no? Así que llegó a darse este significado de salud corporal, se hablaba siempre de salvación en un sentido que el cuerpo se beneficiara al ser
salvado. Como dice ahí, el énfasis estaba puesto en mantener la buena salud. La manera en que los judíos van apropiándose de términos griegos tiene que ver con la influencia, obviamente, del Imperio Romano, sobre todo, bueno, antes del Imperio Romano, de Alejandro Magno, cuando él va conquistando todos los pueblos de la antigüedad. Y uno de los deseos de Alejandro fue tener los libros sagrados de los pueblos en la lengua griega. Él fundó, o su gente fundó, una biblioteca antigua muy famosa que estaba en Alejandría y se llamó justamente así, la Biblioteca de Alejandría. Él tenía la idea de meter en esa biblioteca todo el conocimiento humano que pudiera para él poder disponerlo. Así que construyó la Biblioteca de Alejandría y después, en el caso de los judíos, juntó a 70 eruditos. Ahora sí que mandó a llamar a lo más estudiado, a lo más preparado, a la gente más sabia que conocía la ley en Israel, y les pidió que tradujeran la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento al griego. A esta primera traducción o versión del hebreo al griego se le llama la Septuaginta, y es la Biblia griega más antigua que existe. Para que lo tengan como una nota de referencia. Y es ahí cuando entonces los judíos, comienzan a adoptar todavía más el lenguaje griego con respecto a la escritura. No como una lengua natural, sino para poder traducir la escritura, como era una petición en el idioma griego, pues entonces ellos comienzan a usar los términos, obviamente dominaban también el griego, comienzan a hacer equivalencias para usar los términos que se equiparaban con las raíces hebreas. Y esta es una de las cuestiones que pasa con este término, con la palabra salvación. Muy bien, vamos ahora al Nuevo Testamento. Por favor, Josué. En el Nuevo Testamento, sotería se aplica al rescate o ayuda de las personas en forma completa. Esto puede incluir sus necesidades emocionales, espirituales y físicas. Muy bien, ya leyendo el Nuevo Testamento, los apóstoles usan este término de una manera completa. Lo aplican prácticamente para todas las situaciones de la vida de una persona. Y esto incluye, pues, obviamente, las áreas emocionales o espirituales o físicas de la persona. De esta manera, entonces, el término sotería comienza de algo más, vamos a decir, rústico o más elemental, hasta volverse algo importante en la vida práctica de una persona. Así que cuando ellos hablaban de salvación, no solamente entendían una cuestión así como, vamos a decir, de un rescate de algo muy, muy peligroso o de una situación de mucho riesgo, sino que comenzaron, sobre todo los judíos, a apropiarse del término para entender que la salvación era algo que tenía que suceder en su vida como personas integrales, que afectaba su realidad de la persona en todo lo que hacía en la vida práctica. Así es como llega el término sotería a la concepción del Nuevo Testamento. Cuando leemos este término, leamos salvación, la palabra salvación o se salvó, tiene esta connotación, ya esta está permeada con esta visión completa de cómo la salvación afecta todas las áreas de la persona. Y así es prácticamente como la usa Jesús. Más adelante lo vamos a ver. ¿Tenemos aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Cuál es el verbo griego de salvación? Sosein. Sosein, muy bien. ¿Y el sustantivo? Sotería. Sotería. Casi zapatería, ¿no? Casi, para que no se los olvide. Canadá. Zapatería, sotería. ¿Bien? En el examen se dice zapatería. Entonces no. Sí, porque sí pueden hacer eso. Muy bien, entonces, esa es la idea. Vamos a entenderlo, a reafirmar esos términos con los siguientes párrafos. Por favor, amén. Lo anterior nos da la certeza de que la palabra salvación se usa como un sentido de totalidad en el mensaje bíblico, no quedando restringida solo a aspectos de trascendencia espiritual, sino que abarca los aspectos emocionales y físicos del ser humano. Es así que el concepto de salvación comunica
trata solo de una salvación metafísica, sino de una liberación total en la vida de este mundo. Así es. Entonces, esta es, en términos generales, la comprensión de la palabra o el concepto de salvación ya en el Nuevo Testamento. Y esta idea no surge solamente porque una palabra fue cambiando, sino prácticamente esta idea es la que prevalece en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento pues como en el Nuevo, la idea de salvación siempre es un concepto integral. No solamente habla, como cantábamos hace muchos años en las iglesias, cuando alguien moría, y siempre, bueno, a mí me gusta ese canto, pero ese canto transmitía esa idea, ¿no? Allá en el cielo, se pone, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Y allá en el cielo te iba a pasar todo lo bueno. Aquí en la tierra te amolabas, ¿no? Pero allá en el cielo sí ibas a tener gloria, allá en el cielo sí te ibas a salvar, allá en el cielo ya no ibas a tener a la vecina, allá en el cielo ya no te ibas a estar moliendo como te mueven cada mañana en algún área, allá en el cielo, ¿no? O más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar. Y entonces la predicación era muy concentrada en decir, hermanos, aquí nos puede, dice Pepe Aguilar, aquí nos puede llevar el payaso, pero allá más allá del sol, ahí seremos felices. Así que no importa si tu esposa te hace sufrir, no importa si el deseo de tu marido es un rufián, allá en el cielo, hermanos, tenemos la esperanza de ser un día plenos y ser felices. Mientras a las cosas las traen como trapeador y la pobre hermana, gócese, tome su cruz, porque el Señor así la quiere. ¿Te imaginas que lo tiene? Se enseñaba. A mí me tocó escuchar eso y me tocó atender gente que me decían, es que el pastor me dijo, carguen su cruz, no importa que su marido la agarre de sparring, al fin usted ama al Señor. Es más, hermano, no se preocupe, si una vez se muere, se va con el Padre. ¿Te imaginas que eso es lo que creíamos? Andábamos mal, ¿no? Andábamos bien mal, pero es la manera en que se interpretaba la salvación, solamente fuera de esta realidad, fuera del ambiente mundano, pecaminoso, terrenal. A esa sí va a ser salvación cuando estás allá en el cielo. Pero eso no sé dónde lo sacamos. Bueno, sí sé, pero lo sacamos pues de la manga, pero no fue algo correcto. Ajá. Ni los profetas ni los apóstoles veían la salvación en esos términos. Ajá. Eso es más que nada un legado de la iglesia evangélica, del puritarismo y del fundamentalismo de la iglesia, pero no es un legado de la escritura en el sentido estricto. No es lo que la Biblia está defendiendo en sus letras. Así que tenemos que comenzar, si recibiste por alguna razón ese tipo de influencia, lo más sensato es que, como ese canto que dice, ¿cómo dice? Pollo la polilla, pega la polilla, ¿no? A la pelusa, tú lo sabes. Tú te la sabes. Un aplauso que la cante. ¿La viste, Redondita? No, es que nunca ni bajo ninguna circunstancia me bailaba. Bueno, pero es pelusa, ¿no? Es pelusa. Un aplauso. Por favor. Pero oíste lo que dijo, de castigo. Ah, de Estarías castigo. castigando. Bueno, el que no exponga bien, ¿qué le parece si le ponemos de castigo eso? Para motivarse, ¿no? Hacerlo así con ganas. Muy bien. Entonces, si por alguna razón recibieron influencia, tienen que cambiarse el chip. No es bíblico. Dios, por supuesto que así no actúa. Él piensa en salvación en términos prácticos, en el contexto humano y no solamente celestial. La salvación comienza cuando llega Jesús. Hay muchas referencias en el Evangelio que ustedes van a leer que cuando llega Jesús, llega el reino. Ya llegó el reino porque llegó Jesús y eso es, llega la salvación para Israel. Así que tenemos que entenderlo así para ir comprendiendo mejor el término